buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que nos vea, pero yo estoy feliz de llegar a ustedes, estoy sumamente emocionada. Hoy es un programa de mucha emotividad, muy alegre, como somos nosotras, divertida, y sobre todo vengo con dos mujeres que admiro muchísimo. Dicen que su nombre significa Dios es abundante. Y así mismo es ella, porque va regando semillas donde quiera que va. Es como, parece un sembrador, va regando todo lo que es ella, su corazón lo va exponiendo a los demás, siempre lo va entregando. Es una persona que hace una experiencia tan maravillosa de que si usted está buscando una casa, ella te lleva a un hogar, te lleva a que tú puedas tener un lugar donde plantar la semilla de la familia y poder seguir multiplicando el amor que Dios manda a través de ella. Dice su nombre, Dios es abundante, Dios conmigo, Elizabeth Martínez. Buenos días, Elizabeth. Hola, yo estoy mirando a la otra invitada, pues yo no me estoy creyendo que sea para mí. Muchas gracias, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, como tú dices. Muchas gracias por todo eso, qué hermoso. Sí, miren, si tuviera yo que conjugar el verbo de ser madre, viene con su palabra. Dice, su nombre significa valiente, empieza por ahí. Y yo creo que para tener una hija como yo hay que ser muy valiente, claro está. Pero sobre todo se ha entregado. Es una mujer que siempre tiene algo que aprender, algo que entregar, algo que mostrarte, que empujarte, que es una de las motivadoras más grandes que yo conozco en la vida. Es una de las mujeres que sin complejo, dice, nosotros no nos bichonamos para nada, nunca en la vida. Es una mujer trabajadora, es una mujer honesta, es una mujer que todos los días se esfuerza en dar su mejor versión, no para de aprender. Y siempre también tiene ese espíritu que va como de la juventud acumulada, porque los años le pasan, le pesan, dice, le pisan, pero ella dice, no, me sacudo y sigo adelante. Y así, con esa jocosidad, esa alegría y con todo, yo soy la copia china, barata. De ella. Aquí está doña Andrea Cristina Altagracia Amparo Leiva de Aquino. Buenos días, señorita. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, como sea, donde quiera que nos sintonicen. En este momento, gracias por lo de doña, hija de tu mamacita chula. Gracias. Me encanta que me digan doña. Pero nada, es solamente en el metro, porque me ceden el asiento, que se sepa. Y aquí vamos a ver qué sale de este mangú de hoy. Bye. Miren, a mí me interesaba mucho porque son perspectivas diferentes de maternidad y me gusta verlo porque las dos tuvieron los hijos en dos momentos diferentes y hay muchas mujeres que se pueden ver reflejadas en ustedes. Son mujeres trabajadoras, las dos por igual se entregan en cada una de sus quehaceres en su trabajo. Mami ya está jubilada, pero se entregó como maestra durante 34 años y Elizabeth Martínez sigue dándolo todo, mi amor, por ahí, liderando también equipos y siempre aprendiendo y siempre desdoblándose, que es lo maravilloso. Y hoy quería tener esta conversación para que mujeres puedan ver madres reales, que viven en un mundo real, que tienen problemas como todo el mundo, pero que a la vez han podido superar cada prueba que la vida les ha entregado. ¿Cómo fue su infancia? Háblenme ustedes dos. Empiecen la que quiera. Mira, yo te pudiera decir, si me permiten, yo soy la quinta, por lo tanto yo me la tuve que aprender a buscar, porque mis hermanos son un poco mayores que yo, y yo vengo de una familia, como se dice, una familia disgregada. Yo no tengo una familia unida. Hay unas que son sumamente pegaditas, todo el mundo, la mía es abierta. Precisamente la naturaleza me la regaló y le agradezco muchísimo porque eso es lo que ha hecho ser la mujer que soy hoy. Y entonces esos espacios me enseñaron a mí a muchísimas cosas, como que aprender a buscármela, a aprender a hablar de una manera de hacerme entender, porque no tenía quien me defendiera. Entonces, desde pequeñita tuve la oportunidad de yo ser, a pesar de que era sumamente tímida, pero una cosa de cielo a tierra, no me atreví a levantar la mano en el colegio, por eso no tuve ni siquiera buenas calificaciones, porque me perdía de darme la oportunidad para no fallar. Ese miedo. Sin embargo, mi niñez fue dentro de todo lo que cabe. Yo tuve muchas cosas muy bien cubiertas, tuve mucho cariño de mis padres, a quien jamás voy a olvidar, tuve mucha oportunidad de crecimiento, de buena educación, porque me la dieron. Mi mamá siempre decía, para educarse siempre hay dinero, que no te falte. ¿Tú quieres estudiar qué cosa? Ahí está el dinero para eso. Entonces, tenía la oportunidad y eso yo creo que fue lo que me ha sembrado, que me ha llevado hasta este momento. Por lo tanto, mi niñez como niña
sabía jugar sola perfectamente. Yo no tenía necesidad de estar con nadie, pero soy muy amigosa también. A mí mis amigas me contaban muchísimas cosas y yo me quedaba con la boca abierta porque no las sabía. Y después yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo? Pues entonces, como tenía a mis hermanas mayores, me regalaban la oportunidad de la respuesta. Entonces siempre fui como la que ayudaba a los demás. Ese papel de ayudar a alguien siempre lo tenía. Entonces yo era la amiguis de todo el mundo y tengo grandes, grandes amigos desde chiquita. Todavía los conservo. Tengo mi amiguitica desde chiquitica de kinder, con mis amigas de colegio, mis amigas de universidad. Tengo eso muy bien puesto. Qué chulo. Y creo que soy buena hermana también. Ay, háblame de Andrea, háblame tú. Bueno, Andrea fue una niña que se crió en una familia monoparental extendida, vamos a decir así, porque mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años y medio y me tocó vivir mi primera infancia con mi bisabuela, que yo le decía cariñosamente mamá. Luego me fui a vivir con mami como a eso de los 8 años. Hasta los 11 volví y regresé con mamá hasta que ya se juntó toda la familia y yo creo que tuve una infancia normal con pleito de hermanito que ellos querían abusar de mí porque yo era la más grande y yo creo que eso era lo que más pique me daba cuando que no me preguntaban a mí ¿qué fue lo que pasó? No, pim pam, pim pam, pim pam. Chaquetazo. Yo no, muchacha. Entonces yo siempre traté de oír las 2 campanas cuando me tocó a mí por eso. Pero sí, dentro de lo que cabe, esa fue mi infancia y me la disfruté. Tuve muchísimos amigos, claro, en mi infancia. Hice muchísimos, todavía conservo una muy activa desde los 9 años. Ella es chirinera, yo no soy chirinera, pero sí de cariño soy chirinera, que es la Polla. Todo el mundo ya sabe quién es la Polla. En el caso de ustedes que tuvieron esa infancia, ¿qué ustedes entienden que las marcó para ser madres? ¿Cuáles mitos tenían ustedes al momento de ser madres? Ustedes decían, bueno, ok, ¿cómo se imaginaban la maternidad y cómo les llega? Yo comenzaría, si me permites, al revés. Yo vengo de una familia grande y tuve un hijo. Entonces, caramba, qué locura. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que se cambiaron estos papeles? Realmente, ver la familia tan grande, después yo misma dije, yo no me imagino una familia grande. Creo que lo que me tocó fue bastante bueno, fuerte, como para estar con el hijo que tengo, que es maravilloso. De la maternidad, yo te puedo decir, mi papá era ginecólogo, imagínate tú, y mi mamá era médico citólogo, es decir, los dos trabajaban en la maternidad del Seguro Social, hicimos mucho, o sea, en mi familia, el trabajo, suponiendo con los niños, con las embarazadas, yo te sé hacer, no te lo sé hacer, ¿verdad? Pero te sé clase 1, clase 2, clase 3 con los papá Nicolau, porque mi mamá trabajaba muchísimo con eso. Entonces, yo estuve muy involucrada en ayudar a niños, en estar cerca de niños, pero nunca me vi con una familia grande, de yo decir, yo quiero 10 muchachos. De mi boca eso nunca salió. Parece que tal vez por la misma turbulencia que se armaba, porque el que tiene familia grande sabe lo que se arma. Esos pleitos entre hermanos, que es la ropa, que es la que sí o qué cosa, que es la mía, que tú no me diste. Posiblemente, tal vez, papá Dios me mandó esa oportunidad de tener uno solo, cosa que agradezco muchísimo, porque todo tiene un orden perfecto. Y creo que yo no tuve tantos mitos no bien hablados por venir de 2 profesionales como los que vine. O sea, en mi casa, no coma guanábana porque coma lo que usted quiera. Que la mujer que la nariz de freno, no, como decía mi papá, que se le pone grandísima. Yo me tomé una vez unas fotos para mejorar el pasaporte, me tomé 6 y la narizota siempre. Yo pensaba que era la cámara. Y hasta que me recordé que la nariz de freno no se le pone a la mujer embarazada. O sea, yo tuve todas respuestas, posiblemente por el lugar de donde vengo. Y eso me regaló oportunidad porque mi mamá nunca tuvo ni limitantes ni nada para que yo las tuviera, sino al contrario, tuve una mujer de muchísimo empuje. Uh-huh. En mi caso, yo me crié con mi bisabuela, recuerdan, ella tuvo 1, aunque ella quería 13. Pero el Señor solamente le regaló 1. Eso pasa. Y ese 1 era varón y entonces la obligaron, como quien dice, a tener su primera nieta, porque se separaron mis abuelos y su hijo le llevó a su hija para que la criara ella. Entonces mami tuvo 4 hijos. Uno que murió a los 22 días, el mayor, y luego a nosotros 3, yo la mayor y un varón y una hembra.
Cuando yo me casé, yo dije, bueno, sí, yo voy a tener... Bueno, yo aspiraba como 4 muchachos máximos. Pero entonces yo decía, yo quiero 4. Pero si paro un quinto, yo paro un sexto, porque yo no lo voy a querer nona. Yo quiero mis hijos que sean pares. Ay, Virgen Santísima. Resulta que el Señor tenía otros planes. Y cuando ya yo iba por el quinto, yo iba a tener el sexto, llegaron gemelas. Y entonces me quedé con 7, 6 hembras y un varón. Gracias a Dios tuve que mudarme de ciudad porque yo vivía en Monte Plata y vine aquí a la capital a tener que beber agua de cuneta azul para poder engendrar al varón, porque el agua de Río Boyá, que es el río que abastece nuestro, ¿cómo es que se llama? Acueducto, no me dejaba cuajar los varones y entonces aquí lo pude lograr. Bravísimo. A ustedes que tienen dos décadas diferentes y que vivieron 2 situaciones totalmente diferentes, que vienen, a ustedes le hablaron del periodo, porque a veces las madres se acercan a las niñas y le cuentan, pero hay gente que lo está viendo desde ahora, pero no ve cómo era en el pasado o si eran temas tabú o qué. ¿Cómo te enteraste tú de algo tan normal, de esa transición? Porque me llama la atención eso ahora justamente escuchándolas hablar. A mí, bueno, como te digo, yo tenía como 2 bibliotecas y a mí no me faltó ningún tipo de información. O sea, la menstruación me llegó, punto. Ya, esto es, míralo aquí, este es el proceso. Ten cuidado, puedes quedar embarazada, te puede gustar, si comienzas, eso no se olvida. Puedes seguir, entonces ten cuidado con los embarazos. A mí me explicaron posiblemente eso a los 6 años, 7 años. Porque yo tenía hermanas mayores. Ah, claro. Al yo tener hermanas mayores que ya tenían la menstruación, que ya tenían procesos, ya tenían noviecitos, entonces en mi casa se tenía que hablar de manera muy clara todo lo que podía venir. Porque yo estaba en el medio. O sea, no, yo estaba untada. A mí me quitaban del medio. Entonces, yo oía, y al yo oír, yo me enteraba. Entonces, llegó la menstruación. Ay, sí, punto. Prepárate, cuántos días son. O sea, sin ningún tipo de proceso, porque era como conversaciones naturales. Los libros que hay en mi casa eran de medicina. En tu caso, muy romántico lo tuyo. Lo mío fue más romántico todavía. Resulta, yo soy la mayor. Ajá. Y yo como con unos 9 años, 10 años, hay una amiguita que me dice... mira, ¿tú sabes lo que es la regla? Mi amor, ¿qué tú crees que yo me imaginé una regla de geometría y eso? Bueno, yo me fui a esa regla y yo dije... Sí, lo que uno hace el triángulo y traza las líneas. Ay, oye, esta. No, eso no es. Esa chica me lleva a mí 4 años. Y digo yo, ¿y entonces qué es la regla? Pero no te pongas guapa porque yo no sepa ahora. Y me dijo, ven, que te voy a decir. Y entonces me puso la mano en la frente de ella, mi amor, y me fue bajando la mano. Virgen Santísima. Hasta llegar a su pubis, que yo sintiera algo duro ahí. Me dice, ¿tú sientes? Digo yo... Y claro, que ella con todo y ropa, ¿verdad? Eso era fue en el patio de la escuela. Y le digo yo, bueno, sí, yo siento un duro. ¿Qué pasó? Dice, hombre, que tú no sabes. Digo yo, bueno, me quedó con la... Y entonces no me dijo. Voy donde una prima mía, que me llevaba más o menos 2 o 3 años, y digo yo, ve acá, Quinta. ¿Qué es lo que es la regla? Me dice, ay no, yo no te voy a decir. Estábamos al lado de al lado del pozo de la escuela. Y me dice ella, no, yo no te puedo decir eso porque eso es la vergüenza. Pero entonces dime, porque ahora yo no sé qué es la regla, qué es lo que es la regla. Y me dijo, mira, lo que pasa es que eso es que la mujer bota sangre por su parte. Y yo, ay Dios, pues yo no quiero que me dé eso. Dice, y al que no le da eso se malogra y se muere. Pues que me dé. Sí, bueno, y hay que morir. Luego después yo no me quedé como muy satisfecha con la respuesta de Quinta y voy donde mami. Digo, mami, ¿qué es la regla? ¿Quién te habló de eso? Ay. Y mi mamá es profesora. Y yo le digo... No, Inesita me dijo y después yo le pregunté a Quinta y entonces como que no quedé como, bueno, entonces ya mami me explicó y ese día abrió todos sus conocimientos y me dijo, esto es así, así, asado, tú te vas a preparar así, así. Cuando eso, las primeras toallas sanitarias fueron Eva, pero yo no conocí las Eva, mi amor, porque nosotros eran compañitos. Sí. Y mi mamá me enseñó entonces cómo hacerlo en caso de que llegara la menstruación a la regla y que yo no supiera cómo era.
Y yo me preparé y yo todo bien, mi amor. Hasta el día que llegó, yo me fui tranquila para mi casa, yo hice todo lo que me dijeron y feliz porque me había llegado. Yo escucho a Elizabeth y me muero de la risa porque así como tú, he sido la hermana mayor del experimento. Yo le llevo 14 años a mí. Elizabeth es la más chiquita. Sí, entonces eso me acuerda porque claro, un día encuentra a mi papá, a una de mis dos hermanas y se está agarrando, creo que era Mariu, se está agarrando el vientre y le dice a papi, ¿tú sabes lo que es una galletica? Y dice papi, ¿una galletica? Sí, una galletica, eso del... No, para la menstruación. Porque claro, no te lo decía. Y mi papá le dijo, ¿quién te dijo eso? Mami Jenny, ya tú sabes. Estaban en preescolar, tenían 5 años y entonces, claro, dice papi, ¿cómo tú le das información? Le digo, papi, ok, mira, el problema es que aquí la mayor yo le llevo 14, la otra le lleva 12, la otra le lleva 10, la otra le lleva... Ellas son primerizas en su etapa. El problema es que ellas, siempre que tú ves, y cuando ellas lo vieron, en un momento dado, le dio miedo. Y dije, no, mi amor, eso es lo más normal, y yo se lo pinté de lo más lindo. Pero mi papá decía, esa sobreinformación que tú le das a los niños. Pero entonces, en mi casa fueron entonces las mellas también precoces como tú. Sí. Por lo mismo, porque la información se la transmití yo. Me la transmití a mis hermanas y entonces luego yo tenía la oportunidad de una manera muy natural de hacer las siguientes preguntas a las personas que me rodeaban. O sea, yo no tuve en ningún momento como miedo de hacer preguntas porque en mi casa todo se normalizaba, todo se explicaba y se explicaba las consecuencias por igual. Para que entonces nos cuidáramos y tuviéramos el respeto al cuerpo del otro, al acompañamiento y a entender las posibles consecuencias de lo que pudiera venir en caso de no cuidarnos. Miren, no hay un librito para ser madres y siempre que nosotros... Hay algunas anécdotas que tenemos de esa primera vez que fueron esa maternidad. Ahí está. Yo de verdad no había visto nunca a Santiago tan emocionado con un programa como hoy, porque él está muerto de la risa viendo todo lo que pasó. ¿Alguna anécdota de esos primeros meses con ese bebé en sus brazos que ustedes puedan compartir? Sí. Háblame tú, Elisa. Yo te puedo decir que yo en mi vida había cargado un muchacho. Yo tenía 2 sobrinos que amo, adoro, que son los sobrinos por mi familia extendida, mi familia abierta. Solamente pude tener 2 cercanos que los amo, los adoro. Ya son una mujer y un hombre, Manuel y Ana Laura, que son a la que yo le ponía los lazos grandes y a la que cargué desde pequeñita. Y mi hijo. O sea, una diferencia así mismo, ¡pam! De que sé yo cuántos años, uno y otro. Sin embargo, cuando me tocó el muchacho, yo duré muchos años para tener a mi hijo, me dio mucho trabajo. Y entonces, al por fin tenerlo, yo me vine a dar cuenta que yo estaba embarazada con 3 meses y pico. Yo no sabía, porque tenía situaciones. Y entonces, bueno, la primera con 3 meses, embarazada. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, luego de ahí, cuando nace por fin, uno ver a este muchacho, mi mamá entonces estaba ñoña y media, mi papá ni hablar con ese niño, y de buenas a primeras yo, ¿y ahora qué vamos a hacer con él? ¿Cómo es que vamos a cargarlo? ¿Cómo es que lo vamos a atender? ¿Qué comida se le va a dar? Entonces venían las discusiones que mi mamá, aquí se tiene que comer de todo, ese muchacho tiene que comer bien, su leche, él no puede pasar hambre, porque los médicos que no le den mucha sonza para que no engorde. En mi casa todito éramos heavy duty, yo nací de 10 libras y media. Entonces a partir de ahí, ya tú sabes... Entonces en mi casa siempre había como esa, y entonces uno escuchar de un lado una experiencia que ya tenía, que había que darle bien de comer a un muchacho para que crezca por el conocimiento, que las células se están formando. Y en este momento la alimentación, la fotosíntesis iba a decir yo ya casi, ok, dime tú, que se están formando las células y entonces el alimento tiene que ser y tú, mami, él va a comer. Estate tranquila. Entonces el niño salió con unas alergias al gluten, a la que sé qué cosa había que quitarle en un inicio. Esos conflictos, eso sí. Y entonces, ¿cómo se va a alimentar? Hasta que ya dije, mira, mami, él va a beber agua de la que beba, él va a comer agua y su cuerpo va a tener que resolver. Entonces yo comencé con nuevas medicinas a identificarme. Él tuvo medicina alternativa desde chiquitico, con unos medicamentos que le quitaron muchísimas alergias y muchas cosas. Pero habían conflictos entre médicos clásicos. Claro. Y la nueva medicina. Es decir, ahí era que yo tenía un poquitico de conflicto, entonces yo no se lo decía a ninguno de los dos. Uh-huh. Y en el camino mi muchacho fue sanándose, pero fue como la única situación que yo te pudiera decir que yo tuve en miedos al asmático que nació mi niño, con ciertas situaciones alérgicas que todavía apicadas y ciertas cosas, pero después de ahí con él, mi conflicto era precisamente por el gran conocimiento que había a mi alrededor.
Ahí era que estaba toda mi cuestión. Porque entonces, ¿qué es lo que hay que dar? Una botella de miel con berro. Vamos arriba, y él se la bebe porque todavía es buen bebedor. Porque aprendió. Sí. Mis padres no, mis padres eran de medicina. ¿Entiendes? Entonces ahí era como la pequeña diferencia en eso, con ese tipo de cosas. Pero después todo se disfrutó. Con mi hijo yo tuve mucho aprendizaje, porque tuve que aprender a cargarlo, a atenderlo, a llevarlo a los médicos especialistas, a mirar a un ser humano que salió de mí, por Dios. ¿Cómo? Tenía 2 vueltas de cordón, se estaba muriendo, me tuvieron que hacer una cesárea de repente. Yo pensé que había nacido muerto y de buenas a primeras me dicen, no, está vivo. Entonces tú vivir eso, pues vamos arriba con el muchacho. Ya hace 23 años de eso, gracias a Dios. Oh, qué lindo. Sí, sí. ¿Alguna anécdota? Bueno, yo como que no sé, yo cargué como con muchachos y así de que de recién nacido muy pocos. Y después primito, tú sabes que no siempre, pero yo era muchachito durito porque los padres antes eran muy protectores, que no, que hay que ponerle la mano en la espalda, que va y se quiebra, que no se pueden sentar antes de los 3 meses, porque toda esa retajila, pero... Bueno, hasta que me tocó Jenny. Jenny fue una niña muy sana, gracias a Dios. Ella llegó, pero con unos pulmones, mi amor, fuerte. Esa muchachita gritaba toda la noche. Y el papá que trabajaba en CDE, que a cada rato lo llamaban, que emergencia, que qué sé yo, que decía, mira, vamos a hacer un trato. Tú te levantas, tú coges la niña, te vas para la sala y yo me quedo durmiendo porque entonces yo tengo que trabajar, así no hay problema. Pero que yo llorara, entonces yo, ya tú sabes, trinquete, a darle el seno a la muchacha. La muchacha, ay, lo que quería era estar despierta a la 1 de la mañana o a las 2, y yo con ganas de dormir, y la muchacha embromando con Jota. Un día, ya yo cansada, un día se lo digo a una persona, no me acuerdo quién fue, le dije, señores, yo no estoy durmiendo, Jenny me hace esto y esto. Y me, ay, no, mi amor, despreocúpate que te voy a dar un remedio. Tú no hay romo en tu casa. Y yo no sé. Dice, coge romo y échaselo en la mollera y estrújaselo ahí arriba y tú verás que va a dormir. Yo dije, bueno, aquí no hay romo, pero hay whisky. Cogí whisky, mi amor, le embarré la cabeza de romo a la muchacha. ¿Y quién dijo? No durmió nada. Ahí fue que se despertó. Ahí fue que se despertó. Ahí lo di todo. Ahí quedan los besitos Bermúdez. A partir de ahí. A partir de ahora, mi amor, a partir de ese momento, Andrea empezó a engordar porque cada vez que se levantaba a mí me daba ganas de cocinar. Y yo, en lo que ella se volvía a dormir, yo cocinaba. Yo cocinaba espagueti de noche, yo hacía frito, yo hacía chocolate, ya ustedes saben. Yo cogí peso que se acabó. Claro. Y Jenny fue feliz porque se hacía jugaba a la 1 de la mañana, se acostaba y yo harta. Ay, Dios mío. Entonces, ahora que Soraya está tratando de arreglarme el ciclo circadiano, ¿saben de dónde que viene eso? Que te unten algo. Por eso soy tan activa, mi mami. Ese día fue que tú de verdad te pusiste las pilas. Bueno, nosotros vamos a una primera pausa porque ya ustedes ven cómo va esto, pero vienen por ahí los antojos. Se han equivocado como madres. ¿Qué entienden? ¿Qué entienden de las de ellas? Tenemos muchísimas cosas que conversar, así que no se vayan tras la pausa. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti.
Departamento Aeroportuario. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el presupuesto general del Estado para el año 2025, ascendente a 1.681.728 millones de pesos. También ratificó el acuerdo de transporte aéreo entre los gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos. Además, aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley que regula la exploración y explotación de los yacimientos del petróleo y sus derivados y los hidrocarburos, con la finalidad de armonizar su contenido con la Constitución. Mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó una reunión virtual con María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, quien presentó las actas originales con el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones pasadas. Y en otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, fue designado como secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino durante una asamblea celebrada en Panamá. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por continuar en este su programa de Tú a Tú con Jenny Aquino, hoy con Elizabeth Martínez y Andrea Amparo. Yo soy sumamente feliz. Un padre. Esto es un padre de programa para una madre, porque sin padre no hay madre. Gracias, los padres. ¡Mua! Besitos. Pero hoy es el Día de las Madres. Vamos a celebrar algo. ¿Algún antojo curioso que a ustedes le dio? Porque tú sabes que no todo el mundo habla de antojos raros que le dieran a ustedes durante el embarazo. A mí no me dio antojo. Pero con 3 meses de embarazo, vivíamos en Monte Plata, recién casado, ya tú sabes. No, recién casado no, yo me embaracé a los 11 meses de casada, creo que fue, algo así. Entonces, yo tenía 3 meses de embarazo de Jenny. Y le digo yo, y pasa una persona vendiendo chicharrón. Yo hacía tiempo que no compraba chicharrón, que no comía chicharrón. Y digo yo a Ramón, ay Ramón, cómprame chicharrón. Y me dice él, no, si eso es un antojo va a salir marcada la muchacha, porque eso es vagabundería. Yo no te voy a comprar ningún chicharrón. Bueno, el señor no me compró los chicharrones. Nació Jenny. Un chicharroncito. Jenny nació en enero. En mayo, Ramón sale de vacaciones y un día llega con un amigo y dice, mire doña, póngame eso por ahí. Dice el señor, yo agarro la funda, la pongo encima de la mesa del comedor y dice Ramón, ¿y por qué tú no le hiciste caso a lo que yo te traje? Digo yo, pero a mí nadie me dijo que tú me trajiste nada. El señor, tú se lo dices al señor, el señor me dijo, doña, póngame eso por ahí. No, doña, eso se lo trajo su marido, eso es suyo. Pues está bien. Cuando yo abro, era un pedazo de chicharrón
con una batata frita. Yo no había visto la batata frita tan grande ni tan larga. Y yo le digo, ¿y esto? Y me dijo, oh, ¿y tú no estabas antojada? Digo, espérate. No me digas que tú me estás dando a mí de que chicharrón desde aquella vez, de cuando yo estaba embarazada de Jenny, que ya Jenny tiene 3 meses afuera. Así es que yo soy sorpresa, cómetelo ahora. Y así quedó. Yo me lo comí, pero ya no era como había ido? con tanta ilusión como yo lo quería ese día. La restaba. ¿Y tú tuviste Sí, no, pero no es que antojo, sino que me gustaban las cosas como ácidas. Entonces yo comía mucha manzana verde. Oye, bien, me traían de Neiva. Dios mío, yo no sé quién fue que me la trajo, honestamente. Creo que un compadre. Me mandaba a buscar manzana de oro. Entonces yo la ponía a madurar en una esquinita de mi escritorio para comerme una manzanita de oro al día. Y eso era, entonces en mi oficina éramos como 10 embarazadas al mismo tiempo. Y todas se paraban al lado de la manzana de oro atrás de ella. Entonces yo peleaba por esa manzana de oro. Mira, ya veneno, un clí al lado mío, chiquitico. Porque yo decía, esa manzana de oro es mía y ahí nadie me le puede poner la mano. Era como lo único. Yo tenía ese antojo siempre de comer ese agrito. Y de las uvas agritas criollas, que eso hay que ser valiente. De los quisqueyanos valientes, esa es ponerle quisqueyano valiente una uva. Porque comértela te recoge todo eso. Entonces, eso era lo que yo comía. Pero no dije por un antojo, sino porque eso era lo que yo quería comer y siempre lo tenía a mano. Eso, y me pasé una buena parte del embarazo relativamente comiendo fueron esas frutas relativamente. ¿Qué errores entienden ustedes que cometieron siendo madres en principio? Bueno, tú has tenido 7 oportunidades para equivocar, 6 oportunidades de conseguir embarazos diferentes para equivocarte, pero que en el caso tuyo, Elizabeth, también, ¿cuáles son esos errores que ustedes entienden que han cometido? Normal, como toda madre que uno nos lleva manual. Mira, siempre hablamos de la sobreprotección de los padres. Uno quiere ser ese hijo perfecto que esté bien cambiado, que escriba bien, que le vaya bien en el colegio, que sea educado, que lea, que sea el niño perfecto. Esos hijos únicos pasan mucho trabajo, porque es el experimento, es lo único, no hay más nada. Y él es el niño perfecto que debería ser. Sin embargo, a mi papá Dios me mandó el niño maestro. Él era del que se ponía un polocher de mamey blanco de raya con un pantalón camuflaje y un croc verde lumínico. Y salía feliz así. Y yo lo miraba y yo decía, Señor, él es mi hijo amado. Date tranquila, que tu niño, tu producto hermoso. Me mandó el niño maestro. Y gracias a eso yo entiendo que no lo veo como el error porque la sobreprotección. Sin embargo, creo que él mismo vio junto conmigo, porque es un muchacho bastante maduro, un hombre bastante maduro, de que más que un error, eran miedos. Después que tú lo ves, no es error, es ese miedo que tiene un ser humano ante esa cosa tan perfecta que tienes, como es un ser humano al lado tuyo, que tú quieres que no le pase nada, que le vaya bien, que no sufra. Entonces tú comienzas a cometer, no errores, es protección ante el miedo de que sufra, de que lo señalen, de que lo vean mal y que él no sepa cómo superarlo. Sin embargo, el maestrico ha hecho que eso se devuelva ante una mirada totalmente distinta. Entonces, como errores, al final los dos, porque nos hemos sentado muchísimo a verlo, él mismo dice, yo le decía, no, es que no son, es mi miedo, eso es mío, no lo veas como algo tuyo. Si viste algo donde tú sentías que yo estaba sobreprotegiéndote o que tú sentías que yo estaba opacándote, eran mis miedos, eso no te pertenece, eso es mío. Y lo hemos crecido como viéndolo, no como un error, sino como mi desconocimiento ante su crecimiento. Ha sido, por supuesto, mucha terapia, eso no fue gratis. Vamos a estar claro. Ahí se buscó mucha ayuda desde chiquitico, porque también crecí en un hogar donde se creía en las ayudas. En las ayudas, terapia, a mí me ponían a escribir, a dibujar la familia y la casa, y yo pensaba que era como una escuelita, era psicólogos van y psicólogos vienen. Entonces, tú entender que vienes de un hogar que cree en eso, entonces yo también creí en eso. Por lo tanto, agradezco mucho que lo que pudo haber sido un error no era más que yo definir que eran mis miedos. Pues yo, mi amor, puedo decirte que sí, que yo me guayé muchísimo, yo no fui la madre perfecta, sí. Todo el mundo tiene algo que contar de mí, que imagínate, son 7. Yo sí debo de tener una loma de cosas que conté, claro. De cosas que quizás cometí, pero una de las primeras que yo lo sufrí y lo repetí y no debía repetirlo,
claro, que ya me di cuenta demasiado tarde, es que le di la responsabilidad a Jenny de como era la hermana mayor, cuide usted sus hermanitos, y era una responsabilidad que no le tocaba. Lo mismo que yo digo hoy, a mí me dejaron a mis hermanitos para que yo los cuidara. Entonces yo era hermana mayor para cuidarlo, pero no era hermana mayor para corregirlos. Entonces, creo que Jenny pasó por ese proceso también. Se repiten patrones sin darse cuenta. Uno a veces tiene eso, pero para que, qué bueno que lo pueden enseñar y mostrar. ¿Por qué? Porque hay muchas madres que están por ahí que van a cometer esos mismos, y tal vez hoy están con un golpe en el pecho. Y les quiero preguntar a ustedes, porque claro, no son de esos golpes en el pecho que andan con señor, porque dice, los dominicanos son los únicos que con 3 golpes en el pecho estamos libres de pecado. Pero hay madres que buscan un peñón para dárselo. No, tampoco así. ¿Se han ustedes sobreexigido como madres también? Claro. Eso quiero saberlo. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo han podido lidiar con esa sobreexigencia de tal vez el tiempo, sobre todo, que es algo que las dos han tenido que manejar dentro de sus hogares? Bueno, yo me vi bien atareada, sobre todo ya en los últimos años con las mellas, más podría decir así, ¿por qué? Porque nosotros, yo trabajaba de 6 a 6, salía a las 6 de la mañana, regresaba a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde me esperaban las más pequeñas en la puerta. ¡Tenemos tarea de la profesora, de la tía Maritza! Y yo decía, pero ¿y para qué que le ponen tarea a esos muchachitos que lo que van es a brincar y a dibujar y a una escuela porque es en preescolar que están? ¿Cómo que me van a poner a mí? Y yo decía, ¿y qué tienes que comprar? No lápiz de colores. Pero ya yo todo eso lo compré, ya yo se lo di a la profesora. ¿Por qué ella entonces no me manda de lo que ¿para qué me lo pidió? Si ella no va a hacer nada ya. Y yo me alarmaba en mi casa. Y entonces, me recuerdo que un día yo venía y yo tiraba esa cartera así. Y me acordé de la hermana mía que me regaló la vida, que se llama Domitila Fermín Miller. Y me decía, señores, pongámonos nuestras caretas, que nosotros a los hijos de los otros les decimos, ay, sí, mi muñeca. Aunque por dentro está diciendo, muchachito, el diablo, pero, y a los de ustedes son los que pagan cuando llegan a su casa, todos los resabios de ese día. Ellos son los que lo soportan. Así que miren, a reírse también a los hijos suyos, de verdad. Y entonces, cuando ya la mella me esperaba, yo decía, ok, me decía, ¿qué tenemos hoy? Me recuerdo que esa fue la clase del descubrimiento de América. Y que tenemos que dibujar esto y a picar, qué sé yo qué. Ya ustedes saben, yo sentarme, cansada como yo llegaba. A veces me ponía a hacer la cena, a veces decía, pon la cena tú y vamos a hacer esto. Y al otro día dije, ¿y cómo le fue en la actividad de la raza? Ay, pero muy bien, mira, nos enseñaron que vinieron los españoles y llegaron aquí. Y aquí lo que habían eran unos pobladores que le decían indios, pero no eran indios. Y entonces los indios usaban arco y flecha. Y ellos usaban pistola. Yo no sé, pero no se llamaban pistola. Bueno, está bien. Y Rodrigo, ¿cómo es que se llamaba? De Triana, ese mismo. Fue el que dijo tierra. Y de este lado estaban los españoles y de este lado estaba el qué sé yo qué. Y aquí estaban los indios y llegaron y le dieron espejito. Yo, ajá. Digo yo, bueno, pues seguiré haciendo la tarea porque se aprendieron la clase. Sí. Y yo sé que no leían todavía. Sí. Entonces todo se le quedó grabado. Hay que seguir haciendo tarea. No me quejé jamás. Y nada, una experiencia bonita. No, mira, en la parte de la autoexigencia, yo fui una mamá muy presente. Y yo te puedo decir porque tengo la facilidad por el trabajo que tengo. Yo puedo manejar horarios, puedo manejar cosas, por lo tanto mi presencia, pero me volví casi helicóptero. Una mamá arriba del muchacho. Entonces el muchacho no podía levantar los brazos porque yo estaba arriba de él. Entonces ahí fue que comencé a identificar la oportunidad de yo entender que yo tengo que ponerme en un lugar para que él pueda crecer. Él no va a ser espejo mío ni nada por el estilo, él va a ser él. Y entonces
vuelvo, insisto, con mucha ayuda para poder soltar a ese muchacho, mi prenda querida, el bizcocho con suspiro, el dueño del cumpleaños, de la vejiga y del bizcocho. O sea, él es. Entonces, entender que él tiene su manera y yo frustrarle su crecimiento hacia donde él quiera ir, no era mi responsabilidad. Fui muy presente. Sí, era de la mamá que pegaba a hacer mapas mentales en paredes. Sí, fui madre de andar con los amigos y llevarlo a una clase, otra clase de recuperación de matemática, pero también estuvo en todas las clases que yo le pude poner. Pero también identifiqué luego con el crecimiento que hay estudiantes en todo curso, A, B, C, D y F. Y que el trabajo de un profesor es que el F no se queme, que el D trate de ser C, que el C sea C+, porque los A y B van a ser A y B toda su vida. Y que si yo quería ser feliz, mi hijo iba a ser una C espectacular. Para que sepa. Pero el peor castigo mío fue que yo era profesora. Entonces los hijos míos creían que porque yo era profesora tenía todas las respuestas. Sí, claro. No había Google. Claro. Entonces yo con mi hijo, entonces yo iba y yo le decía a todos los profesores, oye, yo lo que quiero es un B feliz, un C feliz. Y el muchacho demostró ser un B. Cuando se quitaron todas las presiones. Entonces yo a veces a la profesora le decía, ¿tú quieres que yo sea sombra en el curso? Yo te acompaño. Para que el muchacho llegue al nivel que tú quieres que sea. Pero la que tiene que darle el valor dentro del curso, pues yo no puedo entrar al curso a devolverle a nadie nada. Comencé a ponerme como fuera y a dejar que ellos resolvieran. Y entendí en el camino que los problemas del colegio son del colegio y los problemas de la casa son de la casa. Y que a fin de mes, si él llevaba un rojo, que era mi única exigencia que no hubiera en mi casa, entonces los problemas de la casa comenzaban. Pero yo no puedo ir todos los días, dígame, ¿qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? Porque entonces voy a tener un muchacho frustrado en mi casa. Lo aprendí. Y cuando yo comencé a soltar un poco eso y a dejarle que él asumiera sus responsabilidades, si dejaba la tarea, si dejaba la mochila, si dejaba cualquier, bueno, eso es problema tuyo, te la tienes que buscar. Entonces comencé yo a dejar de resolver para entonces dejarlo a él ser y yo estar en el otro lado. Mucho aprendizaje. En estos días hablaba con una amiga y me gustó mucho lo de la C. Por una anécdota buenísima que yo tuve, que una profesora, bueno, fue un año caótico en nuestra casa y me dijeron, te vas a quemar. Yo empecé el año escolar en la tarde, luego me trasladaron a la mañana, yo pasé como 6 meses en la mañana y luego una profesora me dijo, te vas a quemar. Ya tú sabes que yo tenía el terror. El decreto. Ya era horrible. Sí. Y en la tarde yo volví al año escolar de la tarde como los últimos 2 años, los últimos 2 meses. Ya tú sabes que fue arriba y abajo fue horrible. Y cuando me dice, y yo me acuerdo que en esa nota llevaba yo yo pasé, pero todo era C. Entonces digo yo, esa C, ese C para mí era una A. Imagínate que yo después de decirme que ya yo estaba quemada. Sí. Y esa profesora me dio la oportunidad, y lo que me dio la oportunidad por la madre que tenía, porque me dijo, bueno, como tú eres profesora, ella está floja, pero sabía la situación que habíamos pasado ese año en casa, y dijo, mira, lo que vamos a hacer es que tú la refuerzas ahora cuando salga. Y yo iba con mis notas, nunca se me olvida, y yo iba así viendo esto tan hermoso. Y me dice la profesora cogió la misma guagua que yo, se sienta del otro lado y me dijo, ¿y qué? La profesora de la mañana, el día de entrega de notas, ¿pasaste? Y yo le dije, sí, con C. Pero ya. Y ya. Pero era para mí, era como el triunfo, porque era una C. Pero estaba feliz. O sea, yo lo que tuve que aprender es que lo más importante en un momento determinado, cuando comenzamos a tener unas grandes exigencias como madres, que queremos el hijo perfecto, ese muchacho que sea lindo, que esté bien cambiado, que saque esa mochila perfecta y que saque toda esa nota perfecta. Óyeme, yo preferí tener un hijo feliz. Y que entonces él tenía en la planta del pie, pues lo puse en el colegio más cercano. Me liberé de muchísimas cosas y liberé a la familia. En la planta del pie tenía el timbre. Porque él llegaba y pisaba el colegio y sin una vez sonaba. Porque era justo que llegaba. Y nos quitamos tantas situaciones todos que comenzamos a ser una familia muy feliz. Tengo una amiga que en estos días estaba hablando y me dijo, Jenny, me siento mal porque mi hija, me siento que he fallado como madre. Porque mi hija ahora mismo está teniendo una situación difícil. Tú sabes, adolescente y todo. Y yo le decía, yo nunca fui ahí. O sea, no es que tú no has tenido esa oportunidad. Yo todavía no he sido madre, todavía. Pero en el caso como hija, lo sé. Yo le dije, porque todo el mundo cuando
voy a decir algo delante de mi mamá, cuando tú ibas a contar el cuento a ella, decía, ¿qué pasó con Elizabeth? Ah, mami, ella me dijo esto. ¿Y tú qué le dijiste? Porque a mí me el cuento entero. Claro. Dice, no era porque todo el mundo cuenta y se quedó tranquilo. Claro. En el caso mío no, entonces a mí me decían las dos partes. Y eso yo le decía a ella, tranquila, que porque dice, no, es que ella me está diciendo, yo me siento que soy mala madre. ¿Qué pasa ahora mismo con eso? Porque tal vez tu hija está en esas difíciles, ustedes que lo pasaron, la adolescencia y todo, tú varias veces en el campo, con la adolescencia, en todas las vertientes. ¿Qué le puedes decir a esa madre que te está viendo ahora y que dicen, bueno, ok, mi hijo no me quiere, ¿qué voy a hacer? ¿Me siento que por eso soy un fracaso como madre? No. Hay etapas. Mira, en la educación yo creo que es lo más básico. Hay muchísimos libros, ahora mismo hay muchísimos videos. Y yo sí te puedo decir algo. Eso es transitorio. Cada vez que sucede algo espectacular en mi casa, yo simplemente decía, ¿qué yo hice a los 19 años? Déjame ver. Cuando mi hijo se me apareció con un arete, yo me recordé perfectamente el día que yo me puse un arete aquí, que yo me le aparecí a mi mamá, escondió. Yo me tenía que quitar el arete en la puerta de mi casa. Él se apareció y punto. Y yo dije, pero yo lo hice a los 19 años. Lo que pasa es que yo me lo quité. Entonces, es simplemente tú volverte a poner en el lugar. Tú estrallaste puerta posiblemente a los 12. Tú hiciste y no arreglabas tu habitación tan perfecta como tú exiges que la arreglen. Entonces yo aprendí a ponerme como en ese lugar. Pues te digo, porque yo tuve que aprenderme a buscar siendo chiquita. Entonces, al ser la única, yo tuve que tomar decisiones. Yo como adulta, chiquita, adulta, no era adulta, pero tuve que tomar decisiones de yo poder echar hacia adelante. Entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Y por qué él no lo puede hacer si yo lo hice? ¿Por qué él tiene que tender la cama perfecta si yo no lo hice? ¿Por qué él tiene que echar la ropa dentro del hamper si yo no lo hice? Entonces ya al final pude sí entender el camino y decir, mira, eso pasa y también va a pasar. Sucede y también eso es una etapa. Ahora, un hombre ya de 23 años no puede estar repitiendo lo que estaba haciendo a los 12. Ahí sí. Entonces ahí, cuando sucedían ciertas cosas, yo lo que le preguntaba con 16, 17, que ahí que se pone eso a punto de caramelo, yo le decía, ¿con quién hablo? ¿Con el niño de 12 años o con el joven de 16? Porque al de 12 yo le puedo permitir que me trayera a la puerta, pero el de 16 no. Porque el de 16 entonces le tengo que quitar, si te estás comportando como el de 12, te tengo que quitar el celular. Tú no puedes salir con amigos solo. Pues estás queriendo hacer cosas con 16 años privando en 12. ¿Con quién yo estoy hablando? No, con el de 16. Entonces vamos a hablar como adultos. Entonces yo lo ponía como en un lugar. Y yo también. Yo me ponía en el lugar de la madre de 16, no de la de 12. Porque entonces ahí hay un cambio. Aquella mamá helicóptero de 12 ya no podía ser la de helicóptero de 16. Entonces yo también tuve que dar pasos para crecer y ser la madre acompañante del joven de 16 años. Entonces, es desdoblarte. Entonces yo comencé a dejar, ay, mi muchachito, ya no es un muchachito, es un joven de 16 años, enamorado. Entonces tú tienes que cambiar. Entonces eso me tocó hacer ese cambio. Y este es el consejo. Tu hijo cumple 12, tú eres la madre del de 12. Tu hijo cumple 16, tú también subiste a edad. Y tú también tienes que acompañarlo y crecer. Ahí sí, ese es un gran aprendizaje. Bueno, en mi casa, yo no sé si fue que a mí no me entendieron mucho, porque yo fui volá. Yo fui una adolescente volá y yo salía muchísimo. Pero sí, en mi casa sí hubo reglas. Ahora, yo sí los defendía porque ahora me decía, ustedes hicieron esto y esto. Ya ahora tú no te acuerdas de que tú cuando chiquito tú no hacías eso. Exacto. Ay, qué lindo. Todos los papás como que le dan amnesia. Sí, se nos y olvida. como que yo no sé qué es. Mira, todito hicimos disparate y todito hicimos nuestra travesura. Que tú no fuiste un niño criado para el cielo, querido, le decía yo. Pero sí, yo siempre me situé y en cada etapa creí que lo entendí y me sentaba con ellos, le explicaba las cosas que yo entendía cuando ellos necesitaban las informaciones en su edad y en su debido tiempo y cómo dárselas. Pero di que no, yo no, creo que esa parte o fue que me la volé o... Pero yo no, es que fueron juntas, fueron muchas juntas, no fue que la voló, volvió y repitió y dijo, bueno, yo pasé esa materia, ya, siguió de largo. Sí, y aprende uno con los otros también, uno corrigiendo aquello. Entiendo que sí. Creo que sí.
A esto me acordó también una cosa de que en mi casa, sí, como hija, me toca a mí, tú sabes la que me intervienen con eso, yo le dije a mi mamá un día, óyeme bien, el día que yo salga como una monja, voy a salir por esa puerta. Y el día que salga como la vagabunda más grande del mundo, voy a salir por la misma puerta. Porque yo lo que veía siempre, y que se habló mucho en mi casa también, fue de la honestidad. Y es el que tú dices, porque yo vi muchas amigas que, por ejemplo, iban a la iglesia, no más un corito de la iglesia, perfecto. Yo salía con esta blusa, a mí me iban a ver allá en ese... No había redes sociales, no había fotos, no había nada. A mí todo el mundo me iba a ver igual en la foto. Sin embargo, yo vi muchas chicas que iban tal vez con esta blusa, muy bien, y cuando ya salíamos de la iglesia, salía el bajín, mamá, pum, así, o sea, quitaban el top, quedaba el top ese de cotequero, y todo, entonces decía, o las transparencias, entonces decía, ok, esa no fue la que salió de la iglesia, y salimos del mismo coro. Entonces, esa honestidad también, que... Pero contigo mismo. Que lo vea, exacto, ¿no? Contigo, no con nadie. Exacto. Acuérdate de la minifalda, el cuento de la minifalda. Ah, sí, eso fue un cuento muy bueno. Lo quieres decir. Cuando Jenny empezó y iba a ir a su primer baile del liceo. De la discoteca. A los 17. Iba para la discoteca. Porque me iba a graduar, a mí no me dejaban ni antes. Entonces dice, tú tienes que ir con ella porque ella es menor, si no, no va. No, ya bien, yo voy. Ella se mandó a hacer un vestidito, mi amor, ya tú sabes. La de la faldita de roja. La faldita verde, el vestidito verde. Y yo le dije, mira, mija, lo único que te digo es que no te des ridícula después. Tú te hiciste tu vestido ahí. No te des ridícula después de que bajándote, lo que eso es lo más feo que se ve, que tú te dedicas una cosa para abajo. Ese día tú te vas a poner una interior nuevecita. Por si la mosca y te la ven, por lo menos que no estés rota. Por favor. Porque tú sabes que donde está, no haga mucha musaraña porque lo va a enseñar. Sí. Se lo dije a sí mismo. Así me fue, no, ella se portó bien, gracias a Dios, pero ¿sí? No, se lo dije claro y pelado antes de salir. Esto es así, asado. Y ella, como eso era el que ella quería, ella alujía sus piernas, porque siempre la ha tenido lindas, no porque sea mi hija. Y ese fue el consejo que le di. ¿Qué cosas, qué luces tenían sus madres, las dos, y qué cosas ustedes se descubrieron haciendo un día, o sea, inconscientemente, que ustedes luego se dieron cuenta y dijeron, espérate, estoy haciéndolo igual que mami? No, dígame ¿qué cosas hicieron así que le pareció como ese déjà vu que las trajo? No, ese yo soy la mamá, yo soy la mamá, porque yo soy la que sé. Eso se repetía muchísimo, hasta que tú dices, pero yo estoy haciendo lo mismo que mami, espérate. O sea, mi mamá tenía muchísimas exigencias, en mi casa no se podía, a las 12 de la noche había, como la Cenicienta, había que llegar. Se tenía que salir a una hora. Yo no fui bailadora ni discotequera, yo no salí mucho, yo no, para nada. Yo fui muy de la casa. Sin embargo, en el manejo de muchas cosas, ella sí exigía eso de que se hace porque yo soy la que lo digo. Se hace, entonces tú haces así, tú dices, pero yo estoy haciendo lo mismo, espérate un momentico, Elizabeth, no puede ser tan rigurosa, porque entonces tampoco vas a ser feliz. Al final, ni ella misma era contenta, ella estaba feliz, ni yo tampoco. Entonces, repetir ciertos comportamientos, pero mi mamá fue una mujer atípica, fuera de época, y por eso lo manejo así. Mami fue una madre que, como era soltera y éramos 3 niños nada más, jugaba mucho con nosotros. Sí. De noche, sobre todo, jugábamos dominos, jugábamos brisca, nos enseñó a jugar casino, jugábamos bingo. Y qué chulo. Mi hermana y yo, que éramos los frentes, mi hermana menor, nos hacíamos señas para ganar en las briscas, los juegos de brisca. Y yo creo que sí, eso yo lo repetí con mis hijos. Yo siempre jugué con ellos. También mi mamá le encantaba cantar. Y siempre yo lo vi cantando. Sí. Me decían que antes de tener a nosotros también ella cantaba mucho, sobre todo estaba muy de moda en esa época las rancheras. Espectacular. Y ella cantaba mucho, entonces yo también como que de esa parte. En mi casa, cuando se iba la luz, si no estaba mi marido, nuestro gusto era sentarnos en la mesa a dar palmada y empezar a cantar. Qué bonito. Encima de la mesa. Y no es que somos artistas así de que ofrezco mi adiós, pero se canta. No pasamos vergüenza. Nosotros vamos a una segunda pausa, señores, que esto ha estado muy bueno, es maravilloso, pero cuando retornemos aún tenemos unas cositas que le guardamos para el final, así que quédese ahí para que sepa qué es. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos.
Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el presupuesto general del Estado para el año 2025, ascendente a 1.681.728 millones de pesos. También ratificó el acuerdo de transporte aéreo entre los gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos. Además, aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley que regula la exploración y explotación de los yacimientos del petróleo y sus derivados y los hidrocarburos, con la finalidad de armonizar su contenido con la Constitución. Mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó una reunión virtual con María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, quien presentó las actas originales con el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones pasadas. Y en otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, fue designado como secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino durante una asamblea celebrada en Panamá. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Gracias por estar en esta parte final. Mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Hay muchas madres, a veces por circunstancias, hay muchas jóvenes por ahí. Sobre todo tenemos uno de los índices más altos en madres adolescentes, precisamente, que ojalá que este número pueda poco a poco ir cambiando y serlo un poquito diferente. Y hay muchas madres que abandonan los estudios y dicen, bueno, es que ya yo tuve un hijo, tengo 15, tengo 16, algunas mayores que han podido empezar y dicen, pero ¿cómo sigo yo con un hijo? ¿Qué nos dicen ustedes? ¿Qué nos pueden, qué consejo le dan? Que las dos están activas, que trabajan, que siguen, que aprenden. ¿Qué me dicen? El aprendizaje tiene que ser constante. Yo te voy a decir, te voy a poner uno de los ejemplos más exquisitos. Mi mamá quedó viuda a los 83 años. Y mi mamá al mes estaba en clases de inglés, en clases de computadora, en clases de yoga. Se metió en clases de finanzas personales porque ella tenía que administrar sus recursos. Y mi mamá era médico, con una especialidad. Sin embargo, en esta nueva etapa de su vida, con 83 años y viuda, ella dijo, yo tengo que aprovechar el tiempo para seguirme educando. Y siempre estudiaba, siempre tú la veías con un libro. Es decir, en una época tan digital, donde te llega por YouTube un curso y que tú lo puedes hacer y puedes terminar y aprender. Yo, por ejemplo, estoy en clase de costura, mi gran reto. Pero estoy en clase de costura. Es decir,
escudarte porque estás educando a un niño y no tienes tiempo. Las 24 horas son para todo el mundo siempre. ¿Y qué te han enseñado tus clases de Ay, costura? De costura. Mira, para mí es básicamente el manejo de la rapidez que yo tengo de los resultados. Y yo aprender a pararme, sentarme, tomar medidas, que salga correcto. Pues yo te saco el pantalón y te lo pego con pega caliente. Pero en esto tiene que ser lo más perfecto, con calma, planchar. Entonces yo estoy trabajando mi paciencia, el orden, los procesos, que no me los puedo saltar para que salga algo. Entonces, en esta etapa de mi vida, que sigo siendo profesional y sigo trabajando, donde mi hijo ya no está en la casa, entonces en este momento de mi vida yo estoy dedicándome a algo nuevo, retador para mí, donde estoy aprendiendo algo y quiero regalar cositas también a la gente de eso que estoy aprendiendo. O sea que sí. Bueno, yo, como saben que me gradué tarde porque hubo crisis financieras en mi casa, que tuve que dejar los estudios. Ya cuando los retomé, me hice licenciada con un nieto. ¿Era un nieto? 49 años. 2 nietos, 2 nietos, 7 hijos y 2 nietos. Una muchachita estaba. Sí. Luego me hice seguí adelante, hice un posgrado. Y en mi pueblo, bueno, yo siempre he tratado de poner mi conocimiento al servicio de los demás, donde me dicen, ven que queremos una charla, ven que queremos que tú nos digas esto, que me hables de este tema, pues ahí estoy. Siempre colaboro con la escuela para padres que tiene la parroquial, hace mucho que no me llaman, pero siempre estoy disponible. Y ahora más que ya estoy jubilada en mi casa tranquila. Y lo otro es, así de trabajo. Aprendiendo. Ahora, hice unos cursos de artesanía, introducción a lo que es las piezas de barro, y otro de hacer aretes, llaveros, con resina expósica. Entonces, siempre también estábamos espectacular tratando de hacer algo, no estar en la casa, porque yo, sobre todo, que tengo que estar en movimiento ya por mis achaques. Tengo artrosis de cadera. Si me quedo mucho rato sentada, pues eso es un dolor seguro que voy a tener. Y hay que estar moviéndose. Me gusta que las dos me tienen una experiencia maravillosa y las dos en dos épocas totalmente diferentes han podido tener la experiencia que le ha brindado la vida del nido vacío. Sí. Porque empezamos con el bebé, chichi, sí, pero sean hombres y mujeres ya. Y de ella que pasó de 7 a 0 y ella que pasó de 1 a 0. ¿Qué tal lo llevaron ustedes? ¿Cómo fue para ustedes el proceso de se acabaron los hijos? Como dice mami, llegó un momento en que dice, se acabaron los hijos, se fueron, todo el mundo. Yo te puedo decir que yo me iba dando cuenta, porque yo veía como que este está como que moviendo, como que estaba con una evolución muy rica. Y entonces tengo la dicha de que tengo un compañero muy bueno, y César y yo dijimos, vamos a ver, volvemos a la terapia. ¿Qué nos pueden decir para acompañarnos en este momento? ¿Qué puentes podemos nosotros dos comenzar a crear para acompañarnos en esta etapa, no separarnos? Y entonces ahí comenzamos a crear oportunidad para nosotros dos. Hacemos cosas juntos, cosas separados. Él monta bicicleta, él se pierde, yo camino. Eso no significa que no hagamos algo juntos también. Caminamos en la mañana juntos, cocinamos, yo friego, él friega y cocino. O sea, buscamos siempre cosas que hacer, pero también independientes. Cosas mías, cosas de él. Y eso nos ha ayudado muchísimo a esta etapa. ¿Y usted? ¿Cuál era la pregunta? El nido vacío. Eran tanto. Es que ya yo hablé del nido vacío la otra vez. Pero nada, el nido vacío yo sí como que planifiqué que todo el mundo tiene que volar desde chiquitos. Desde que nacieron yo sabía que algún día tenían que seguir su vida. Entonces los padres como que se aferran. Ay no, que se va y que se va lejos. Sí, todo el mundo. Hay uno que se quedan cerca, hay otro que se va lejos. Entonces yo salí de mi casa, claro. Exactamente. Y me quedé cerca y me pesó, entonces tuve que irme un chismalejo. Sí, claro, todo y así. Y gracias a Dios como que yo no tuve ese problema de dejar, no, yo sé lo que crié, yo sé cómo eduqué, y si usted va a vivir solo, yo sé que usted va a vivir con los principios que yo le enseñé a usted. Exactamente. Y el que le dio malo fue a mi marido. Ay, esta casa tan sola. Y yo no me encuentro en esta casa, tanta bulla que uno... Así, mi amor, pero ahora estamos en otra etapa. De tranquilidad. Tú haces lo que tú quieras porque no vas a tener bulla, yo tampoco. Yo me dediqué a tejer. Exacto. Mi crochet, que me encanta, y en eso me entretengo, hago otras actividades fuera también de la casa,
Y ya, es ocupar el espacio. Sí, claro. Es ocupar el espacio. Cuando tú lo ocupas, entonces comienzan nuevas experiencias. Todo el mundo tiene que volar. Sí, señor. Yo solamente me queda decir gracias a las dos porque ha sido un programa maravilloso de real. Me gusta porque han sido ustedes auténticas. Qué bueno, ese valor tan hermoso que tiene ahora mismo el poder ser auténtico, el saber tú que sí, vamos a fallar en el camino, sí. Y sobre todo no aprender a maltratarnos. Nos equivocamos, no pasa nada. Como dice Elizabeth, yo tengo que pegar, no pasa nada. Y esa paciencia que vamos adquiriendo todos los días con las habilidades que Dios nos pone para ir aprendiendo. Este programa siempre está abierto a ustedes. Cuando ustedes quieran venir, tenemos que hablar de otras cositas. Thank you. Sí, pero saben que este espacio, esta mesa siempre está feliz de recibirlas. Y como las madres, el Día de las Madres de adelantado, me gustan tanto, la doña, mi comadre, mi mamá, va a hacer una poesía que habla de las dos cosas, de la maestra y de la mamá. O sea, yo la tengo dos en uno. Mi mamá, Dios me mandó dos en uno. Yo soy la universidad. Exacto. Sí, madre y maestra. Sí, esta es mi puca maima. Yo iba a decir, mi puca, la puca maima, sí, porque madre y maestra. Y ahí está. Y nos trae una hermosísima poesía. Dice Mis dos madres, se llama la poesía, y dice así: dos ángeles de la guarda van juntos en mi destino y me enseñan el camino por donde debo marchar. Dos madres que permanecen a mi lado siempre en vela, una madre está en la escuela, la otra madre en el hogar. Las dos con igual cariño me prodigan sus amores y vierten todas sus flores en mi tierna juventud. Las dos sobre mi enseñanza tienen el mismo derecho, las dos ponen en mi pecho la antorcha de la virtud. Dios del cielo, Dios del mundo, cuyo poder nunca pasa, que presides esta casa porque es la casa de Dios, puesto que eres tan clemente que dos madres hoy me envías, Dios, las dos son madres mías, bendícelas a las dos. ¡Ay, qué bello! Ella siempre como me está enseñando, dándolo todo. Así que yo solamente me quedan 3 palabras para decir. Ya ustedes saben, le dije gracias, ¿verdad? Señores, nos vemos el próximo sábado. Santiago está muy contento. Se va a ir con el corazón lleno de amor. Sí, Santiago, nos vamos ya. Mi besito, Bermúdez. Y Dios le bendiga. Bye, bye.